penal, qué sé yo, pero en la época en la que yo estudié era como casi omnipresente el derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil, que eran las materias más numerosas y en aquella época las más importantes de los planes de las facultades de Derecho, ¿no? Y los derechos reales lo que hacen es simplemente facilitarnos esa organización, es una especie de gobernanza sobre las cosas, ¿no? Bueno, en películas, en cine, yo soy más bien un poco clásico, ¿no? ¿Qué tanto ha evolucionado los derechos reales con el paso del tiempo, con las tecnologías? Es una pregunta que le interesa muchísimo al público, el tema de la pandemia, el asunto de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha visto usted que esto ha impactado en esta área del derecho? Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Chacaltana Vázquez. El día de hoy tengo el placer, tengo el beneplácito de tener aquí conmigo al doctor Mateo Gómez, luego de una larga tarea de persuasión, de una persecución en los pasillos de la universidad para poder tenerlo aquí con nosotros, así que estoy muy feliz. Es una persona a la que yo estimo mucho, es mi maestro en derechos reales, a otros alumnos también les ha enseñado acto jurídico aquí en la Universidad de Piura. Él es docente a tiempo parcial, es un profesional en el área de derecho registral, derechos reales, está muy dedicado al área corporativa. ¿Qué tal, doctor Mateo Gómez? Buenos días. Buenos días, Joaquín. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con tu equipo de Legalmente Hablando. Sabes que mi vinculación y mi cariño hacia los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, pues, es desde siempre, así que yo muy contento. Aquí estamos. Qué bueno, doctor. Qué bueno. Nosotros siempre hacemos esta pregunta introductoria, que es: ¿por qué derecho? ¿Qué lo llevó a especializarse en derecho y posteriormente qué lo lleva a dedicarse a esta área del derecho privado, ¿no? Bueno, es una pregunta muy curiosa. A veces la he querido contar o la cuento en mi casa a mis hijos que son adolescentes y que están por buscarse un destino, una carrera universitaria, ¿no? Se las cuento un poco a ver si les sirve a ellos. Yo recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho una serie de televisión. En aquella época se llamaba Alma Mater, y trataba de las vicisitudes de un grupo de estudiantes en la Facultad de Derecho de Harvard, ¿no? En la Universidad de Harvard. El alumno, el protagonista, se apellidaba Hart, y el profesor de contratos era el profesor Kingsfield, que era un profesor muy estricto, muy duro, que enseñaba la consideration y el contrato de una manera espectacular, muy dinámica, a partir de preguntas con los alumnos, y yo veía cómo sufrían por estudiar contratos, y creo que ese fue el germen para que cuando estaba en quinto de media y me preguntara yo qué iba a estudiar, pues me salió como muy naturalmente que yo quería estudiar Derecho, ¿no? Y empecé a estudiar Derecho, y por los años en los que yo estudié, había mucho énfasis en los 80s en los que yo estudié en el derecho privado, ¿no? En esos tiempos probablemente a los alumnos se les presenta también materias de derecho público, de penal, qué sé yo, pero en la época en la que yo estudié era como casi omnipresente el derecho privado, el derecho civil, el derecho mercantil, que eran las materias más numerosas y en aquella época las más importantes de los planes de las facultades de Derecho. Entonces yo estudié de esa manera. Fue muy natural hacerme civilista, digamos, porque también los primeros trabajos que tuve, rápidamente me llevaron a los derechos reales y el derecho registral, en general el derecho patrimonial de los contratos. Yo empecé un estudio jurídico, pero muy pronto pude participar en un concurso público para acceder a una plaza en el sistema registral que estaban haciendo en los 90s, ¿no? Y así que mi entrada a SUNAR pues realmente me orientó ya con toda claridad hacia el tema de la parte patrimonial más estática, vamos a decir, del derecho civil, ¿no?
los derechos reales, el derecho registral, ¿no? Así que fue muy natural estar ahí en el sistema registral. Luego, con los años, creo que gracias a Dios, el actual rector de la Universidad de Piura, el doctor Antonio Abruña, recuerdo que me fue a visitar la oficina en la que yo trabajaba para proponerme que viniera a la universidad a dictar algún curso, el curso Reales, como colaborador docente, y ahí empezó todo, año 1999, ¿no? Entonces yo me formé en una universidad, estudié, saqué mi título, pero desde 1999 que estoy en la Universidad de Piura como profesor, y ha sido otra etapa de mi vida. Porque usted estudia en la Universidad de Lima, ¿no? Yo estudié en la Universidad Católica. Ah, en la Católica, perdón. Así es. Ajá. Y luego vine, trabajé en el estudio jurídico, en el sistema registral, y luego vine como colaborador docente en la Universidad de Piura, ¿no? Y desde 1999 pues ha sido otra formación, ¿no? Realmente, y ahí me fui especializando todavía más, ya me fui quedando en estos temas en los que hoy pues son parte de mi vida, de mi quehacer diario, ¿no? Claro, eso es una gran coincidencia siempre entre los invitados que traemos al programa. Muchos no tienen una decisión fija, sino que es cambiante, digamos, y se terminan inclinando, ¿no? Como por ejemplo el doctor Hackanson no tenía pensado ser constitucionalista, sino que él quería tener relaciones internacionales, pero bueno, el camino lo fue llevando a constitucional. La doctora Carla Vilela vio una oportunidad en procesal, ¿no? Entonces esas decisiones que muchas veces algunas personas creen espontáneas, en verdad es porque hay todo un camino detrás, ¿no? Sí, yo le digo a mis hijos siempre, ¿no? Que el lugar en el que tú estás es fruto de una serie de decisiones, ¿no? No es que uno se haya visualizado a 30, 40 años, eso es imposible. Pero sí, el lugar en el que uno se encuentra ahora mismo es resultado de decisiones acertadas o desacertadas, ¿no? Si quieres ir a un lugar, no tienes que apuntar en esa dirección, no en otra, ¿no? Entonces, lo mío fue así, ¿no? Lo mío fue como todos, paso a paso, y irme formando por distintos lugares, en distintos sitios de diversas maneras, pero gracias a todo eso creo que ahora estoy aquí y muy contento, ¿no? Para quienes no estén familiarizados con los derechos reales, recordemos que este portal jurídico no va solamente dedicado a estudiantes de la Universidad de Piura, sino que leyendo nuestras estadísticas nos damos cuenta que hay gente en la selva, gente en la sierra. ¿Cómo definiría los derechos reales y cuál es la importancia de esta rama del derecho? Claro, yo tengo la suerte también de ser profesor invitado en varias maestrías a nivel nacional y muchas de ellas virtuales, y justamente tengo alumnos, o he tenido alumnos de sitios absolutamente alejados en la selva, en el sur de Perú, y ese contraste, esa conversación con distintas formaciones, con otros modelos de pensar, creo que ha ido enriqueciendo mi perspectiva de los derechos reales después de mucho tiempo, ¿no? Creo que equivocadamente se podría pensar que los derechos reales son una especie de estatuto distinto a los demás derechos subjetivos que pueda tener el ser humano patrimonialmente hablando, pero no, los derechos reales son una faceta, una cara de ver cómo el hombre, cómo el ser humano organiza los bienes económicos que por definición son escasos, ¿no? Cómo organizamos los bienes, las cosas en el mundo con las que estamos en contacto todo el tiempo, ¿no? El ser humano necesita, ¿no?, un mínimo de algunas atribuciones patrimoniales para poder ser persona, ¿no? Para poder ejercitarnos con nuestras dotes de dignidad y de libertad, ¿no? Y los derechos reales lo que hacen es simplemente facilitarnos esa organización, es una especie de gobernanza sobre las cosas, ¿no? ¿Quién es propietario? ¿Puedo ser propietario permanentemente? ¿Tengo límites a mi derecho de propiedad? ¿Qué puedo hacer? Mi propiedad es irrestricta. ¿Cómo puedo garantizar un crédito para poder hacer funcionar
todo el proceso productivo en mi empresa. En fin, los derechos reales están presentes en nuestro día a día de la manera más inmediata, porque dígase de paso, con lo que toquemos estamos en la materia, ¿no? Estamos hablando de posesión, de hipotecas, de servidumbre, de propiedad, ¿no? Entonces, creo yo, lo más inmediato en las relaciones patrimoniales del ser humano, ¿no? Uh-huh. Justamente por eso yo le pedí que sea mi asesor académico con la partida del doctor Hackanson, que seguramente nos debe estar escuchando. Yo también donde toco, como dice usted, vemos derechos reales, ¿no? Ahora queremos entrar en una pregunta un poco más técnica, particular, que nos hace el público, que nos hace llegar, que es con respecto a la usucapión, prescripción adquisitiva. ¿Qué complejidades tiene esta figura para el peruano promedio? Hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no?, que es una figura, digamos, un tanto compleja, un tanto que las personas tal vez hacen una idea de que es así, ¿no?, que es, muchas personas la asocian a invasión, vas, pones tu palo, tus 4 palos, ¿no?, y te quedas ahí, ¿no? 5 o 10 años, dependiendo del bien, ¿no? ¿Qué complejidades tiene esta figura? ¿Qué recomendaciones haría? Bueno, a ver, sin el ánimo de ser técnico, porque creo que la idea un poco es para todos los que nos escuchan poder, digamos, llegar de la manera más amplia posible. Creo que el usucapión, en primer lugar, tenía que ver más con un medio de prueba, ¿no? Con facilitarle al propietario el acceso a una especie de título cuando su título no está conformado correctamente. Pero sin embargo, en nuestros países, en vías de desarrollo, parece ser que la ocupación de espacios, de predios sobre todo, la adquisición de un derecho que no se tiene a partir del uso, de la posesión, es más importante que la prescripción, que el paso del tiempo como medio de prueba, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que entre nosotros resulta ser todavía más importante explotar, usar, ejercitar el derecho que el derecho mismo. ¿De qué sirve una titularidad vacía que no se explota, ¿no? Ese es el rol que cumple la usucapión, ¿no? La usucapión lo que logra hacer es justamente titular al que ejercita, al que está ejercitando, al que está explotando. O sea, ¿podemos decir que el ciudadano promedio de esos países en vía de desarrollo ha estado abusando tal vez de esta figura? Pues, puede decir que es un abuso del derecho, en este caso, tal vez. Claro, dentro de las complejidades de la figura, ciertamente pues hay muchas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Ese enfrentamiento entre el poseedor que va a usucapir, el poseedor ad usucapión, en que va completando los requisitos para usucapir, ¿no? Poseer como propietario de manera pacífica, pública, durante el tiempo que determina la ley, es su enfrentamiento con el titular registral. El titular registral está inscrito en una partida, entonces hay que usucapir, se está usucapiendo contra el derecho de alguien, ¿no? Y dentro de toda esa complejidad, pues hay otros temas, ¿no? Están, por ejemplo, el titular puede haberle impuesto gravámenes, hipotecas, o puede haber cargas en la partida, claro, ¿no? Eso va en la partida, pero la posesión va por otro camino, vamos a decir. El usucapiente puede haber construido, ¿no? Hay temas de accesión, de edificación en el predio que se está poseyendo, ¿no? También la usucapión, pues a veces se puede confundir con el abandono de un predio, ¿no? En fin, con la usucapión hay muchísimos problemas, muchos puntos de contacto con otras instituciones, pero creo que lo que hay que poner de relieve ahora mismo es que en nuestros países la posesión parece ser muy importante. Sí, la que manda. O sea, no solo la posesión está invadiendo esferas que eran propios de la legitimación registral en materia de inmuebles, sino que la posesión es muy importante en nuestros países para llegar a una titulación, ¿no? Cosa que no necesariamente sucede en países ya absolutamente desarrollados, donde el usucapión pues tiene un rol más limitado, más pequeño, ¿no? En nuestros países parece ser que es mucho más importante, ¿no?
Usted escribió sobre eso, sobre la prescripción adquisitiva. Me acuerdo cuando nos dio un librote por leer y había un artículo sobre eso que usted escribió, y se relaciona con la siguiente pregunta que le quiero hacer. ¿Hay alguna figura o hay algo que piensa que debería ser retocado tal vez con respecto a nuestro país o con respecto a esta figura? Bueno, primero creo que la pregunta tendríamos que hacerla un poco más general, ¿no? Por supuesto que el Código Civil a estas alturas, desde 1984, y fíjate que va a cumplir 40 años. Este año cumple 40 años. Y aprovecho para hacer publicidad. En la facultad de Derecho de la Universidad de Piura estamos en el área de Derecho Civil, pues estamos organizando una serie de actividades para conmemorar los 40 años. Ahora mismo tenemos un curso de Derecho Inmobiliario Registral, de inversión inmobiliaria, ¿no? Y saneamiento predial, que está en vigor. Dentro de muy poco, a fines de agosto, vamos a tener un Congreso Nacional de Derecho Civil con invitados internacionales. Van a venir ponentes de España, de Italia, compañeros profesores. Aquí en la Universidad de Piura, ¿verdad? En la Universidad de Piura, compañeros profesores de distintas universidades de Lima. Para el mes de septiembre, aquí en la facultad pensamos lanzar la convención ya de derecho privado, ¿no? Y también hemos lanzado un concurso de ensayos jurídicos para estudiantes a propósito del Código Civil peruano y sus 40 años, ¿no? En 40 años, pues sí, hay que enmendarlo, hay que proponer reformas. Por supuesto que sí. Creo que todavía no es un código viejo, al contrario, ¿no? Comparado con los grandes monumentos codificadores, es un código todavía joven, ¿no? Pero es un código joven que se hizo con la mirada en códigos que nacieron de la época de la codificación, ¿no? Entonces, la fotografía que ha terminado en esos códigos y todavía en nuestro Código Civil, podríamos decir que es una fotografía en blanco y negro. Entonces, sí es verdad que hay que actualizar el Código Civil en muchos puntos, hay que ponerlo en sintonía con cómo circulan los bienes actualmente, ¿no? Y en materia de derechos reales, pues habrá muchos puntos en los que podríamos hacer enmiendas para que el código sea más efectivo, ¿no? En materia de usucapión hay muchas cosas que aclarar, sinceramente. Por ejemplo, eso que te mencionaba, las relaciones entre el usucapiente y el titular registral. También en la defensa posesoria, ¿no? El gran problema del desalojo y el precario resuelto de alguna manera por el cuarto pleno casatorio civil, pero con un montón que ha dejado algunas incoherencias, me parece a mí. Pues creo que podríamos mejorar toda esa parte, la parte de la accesión, que ya dije que hay un momento en el que vamos a tener un tema, ya que te interesa lo de usucapión, pues ese es un tema a revisar, a enmendar. El mundo de las garantías reales, ¿no? Las garantías reales, que el código ha quedado completamente desfasado, mientras que las garantías están funcionando, vamos a decir, salvo la hipoteca que está en el código, fuera del Código Civil, ¿no? Yo creo que ya no se trata de tener una pretensión de volcar todo al Código Civil, no, ya no es el momento, me parece, ¿no? Pero sí, lo que tenemos en el Código Civil sí lo podemos mejorar, ¿no? Lo podemos enmendar, podemos hacerlo más efectivo y podemos incorporar estos tiempos modernos que vivimos, ¿no? Qué bueno. Dejando atrás este segmento tan particular, pasamos a una pregunta un poco más macro. ¿Qué tanto ha evolucionado los derechos reales con el paso del tiempo, con las tecnologías? Es una pregunta que le interesa muchísimo al público, el tema de la pandemia, el asunto de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha visto usted que esto ha impactado en esta área del derecho? Bueno, creo que en nuestro país esto todavía está llegando, ¿no? O sea, hay mucho por aprender todavía. Creo que va a tener un impacto muy importante, muy positivo. De hecho, la tecnología, no quiero decir que esté llegando ahora mismo, pero en materia de derechos reales ya hace algunos años probablemente hemos avanzado bastante respecto, por ejemplo, a la identificación de los bienes. En materia predial, pues qué duda cabe que el sistema registral ha ido avanzando paulatinamente. Hoy, por ejemplo, cualquier persona
generándose un usuario y clave, puede ingresar a una dirección de SUNAR donde gratuitamente puedes tener acceso a un visor de la base gráfica catastral. Entonces puedes identificar en segundos tu predio según el número de partidas, según la ubicación, según el mapa que estés viendo en la pantalla. Entonces esa tecnología satelital que la tienes gratis en tu computador, pues facilita muchísimo las cosas al usuario y al jurista también, y a los técnicos principalmente, ¿no? Entonces, todo el tema de la identificación ayuda mucho. Ese es uno de los principales temas por mejorar, ¿no? Por esa conexión entre el catastro y el derecho en pro de la seguridad jurídica, pues ahí tenemos que incidir más en eso, ¿no? El tema te mencionaba hace rato lo de las garantías. Bueno, en garantías hay que incorporar todas las garantías nuevas que van naciendo en el tráfico moderno. El Perú con la Constitución del 93 y a partir de la firma de los grandes tratados de libre comercio, pues Perú fue incorporándose al comercio mundial, a la globalización, y no podemos tener una mirada encapsulada de las garantías reales, ¿no? Las garantías reales son lo que en el derecho global contemporáneo son hoy en día. Entonces, esas garantías que están fuera de nuestro país, que en otros derechos, pues sí, las tenemos que conocer, tenemos que mirar, tenemos que trabajarlas, y algunas de ellas ya están aquí en nuestro país, ¿no? Ejemplo, el fenómeno de la garantía mobiliaria, ¿no? Para bien o para mal, pues ya está funcionando ahí, ¿no? Lo que hay que hacer es hacerla que efectivamente sirva para aquello que se dijo que debía servir, ¿no? Para capitalizar el activo mobiliario, ¿no? Para que sirva de apalancamiento. Entonces tenemos que procurar que eso realmente funcione. Hay una norma ahí que no puede entrar en vigor porque no termina de salir el reglamento del sistema informativo de la garantía mobiliaria. El decreto legislativo 1400 lo lanzó. Entonces todos esos adelantos, toda esa modernidad, esos sistemas informáticos, pues ya los tenemos que tener aquí, ¿no? La inteligencia artificial pues va a afectar muchísimo. No lo veo como un competidor para el jurista preparado, lo veo más bien como una ayuda, ¿no? Lo veo como un apoyo que tenemos que dominar, ¿no? Y ahora que está en vigor la oralidad, pues con mayor razón, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar yo me siento un amigo de las nuevas tecnologías, ¿no? No me siento limitado ni afectado, al contrario, ¿no? Creo que las tenemos que recibir e inmediatamente incorporarlas. Claro, porque muchas personas lo ven como competencia, ven a la inteligencia artificial o ven a las nuevas tecnologías personificadas en una especie de robot, como en la película esta de Will Smith, ¿no? Yo Robot, y que les va a quitar el trabajo, se van a quedar cada vez, van a haber menos oportunidades laborales, y justamente yendo al caso, este portal jurídico, digamos que el 50% del trabajo es capital humano y el otro 50% del trabajo es tecnología, usamos implementos tecnológicos, software, programas. Entonces veámoslo como una oportunidad. La siguiente pregunta que le queríamos hacer desde Legalmente Hablando es: ¿qué consejo le daría al estudiante universitario que está proyectándose a especializarse en estas áreas del derecho privado, derechos reales, le gusta derecho inmobiliario, el derecho registral? ¿Qué consejo le darían? ¿Qué haría usted, Mateo Gómez, si tuviese nuevamente 20, 21, 22 años y tuviese que recorrer ese camino? Bueno, yo les diría lo que digo ahora a mis alumnos de los primeros años, y es: no hay mejor práctica que una buena teoría, ¿no? Lo que decían los clásicos. Yo creo que es deber de los alumnos, y espero que los alumnos jóvenes entiendan que antes de correr hay que caminar y hay que formarse bien, ¿no? O sea, la práctica la van a obtener, pero si tienen una formación seria, sólida, yo no veo problema en que luego van a ser grandes juristas, como estoy viendo a muchísimos exalumnos que ya han pasado, ¿no? Creo que la primera tarea es ser serio con uno mismo y formarse seriamente, y después todo va a ir cayendo por su propio peso, ¿no? Pero
creo que el principal deber de uno es formarse, ¿no? Si no, ahora claro, ahora con la facilidad de los medios audiovisuales, que también ayudan mucho y hay que saberlos incorporar en la enseñanza, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, la lectura, ¿no? O sea, el alumno no debe dejar de leer, ¿no? Esa destreza, esa inteligencia que se consigue con la lectura, que luego va a ser tan importante para la oralidad, pues si no desarrollas hábitos de lectura, difícilmente luego vas a poder destacar, ¿no? Entonces, de incorporar los métodos audiovisuales, sí, pero aparte, después de también habiendo adquirido hábitos de lectura, por ejemplo, ¿no? Me parece sumamente importante, ¿no? Otro tema que yo diría es que se relacione, ¿no? El derecho es relacionarse, que cuando esté en la universidad, viva la universidad, que haga vida universitaria. Eso también forma al jurista, ¿no? Que esté en las olimpiadas, en deportes, en equipos, en iniciativas como la de ustedes, que realmente viva la universidad, ¿no? Eso, que no trate de saltarse esas etapas. Las prácticas preprofesionales y profesionales pues ya llegarán, ¿no? En los últimos años, pero creo que los primeros años tienen que ser para vivir la universidad, ¿no? Yo creo que esos dos consejos les daría a los chicos, ¿no? Que están comenzando, ¿no? Tener buenos hábitos de lectura, sí, una buena teoría, una buena base y no quemar etapas, ¿no? No quemar etapas, efectivamente. Qué bueno, doctor, qué buenos consejos. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, ahora unas preguntas ping-pong, ya que querían ver al doctor Mateo en esta faceta un poco más amena, un poco más cercana, un poco más personal. Así que ahora pasamos a ese segmento. Bueno, doctor, coméntenos, ¿cuál es su afición o pasatiempo favorito que la gente no esperaría? Bueno, pues ahora mismo eso es fácil porque en las redes sociales salgo sin querer por el tema de la bicicleta, ¿no? Estoy muy pegado con la bicicleta, me gusta mucho hacer rutas largas, participo en varios grupos de ciclistas, ¿no? Entonces hago mucha bicicleta, hacemos rutas muy aventureras, muy espectaculares en diversos lugares del norte y de otros lugares de nuestro país, ¿no? Así que yo ahora mismo, si me preguntas eso, después de haber hecho bastante deporte en mi caso, me he quedado con la bicicleta y estoy muy contento. Qué bueno, y una vez hice eso con un amigo, el muy vivo en Trujillo me llevó a hacer la ruta de Chan Chan. Desde el Golf hasta Chan Chan fueron como 10 kilómetros. Creo que no me levanté en 2 días, y nunca más volví a salir en bicicleta. Además, mi bicicleta no era montañera, era una bicicleta pues común y corriente, ¿no? Y sí, fue para mí una experiencia horrible. Pasaban los camiones al costado en la carretera y... ¿Te acostumbras? Sí, bueno, te acostumbras, pero mi amigo, que seguramente también nos está viendo, Alberto, se acordará, ¿no? Me llevaba y yo con miedo pasaban los camiones a altas velocidades y yo decía, está loco, ¿no? Sí. Segunda pregunta, ¿su película o serie favorita? Bueno, en películas, en cine, yo soy más bien un poco clásico, ¿no? Entonces, hay muchas que me gustan, pero siempre vuelvo a John Ford, ¿no? Me encanta John Ford, The Searchers, Centauros del Desierto se llamó en España. Aquí en Latinoamérica se llamó, una traducción medio rara, Más Corazón que Odio le pusieron. Es una peliculón. Me gustan mucho las películas de David Lean, tipo epopeyas, épicas, Lores de Arabia, Doctor Zhivago. Ese tipo de cine es el que a mí me mueve, ¿no? Por lo tanto, luego cosas como El Padrino, como Quentin Tarantino, pues me parece, soy muy fanático de todo eso, ¿no? ¿Qué libro recomendaría para estudiantes de Derecho? Pues yo me quedé con lo que me recomendó mi director de tesis cuando empecé con él en España. Me dijo, bueno, coge el José Luis Lacruz Verdejo, el de Elemento de Derecho Civil 3 bis, y ese es el libro que lo tengo en mi corazón, ¿no? O sea, es un libro
que lo leí desde la primera página hasta la última, y creo que me empezó a formar a partir de ahí cuando hacía mi doctorado, ¿no? Y luego ya pues han venido muchos. ¿Y qué libro recomendaría en general? ¿En general de derecho? Sí. No, en general una novela, cualquier libro en general. Bueno, creo que van pasando, son épocas, ¿no? Son momentos, son épocas, ¿no? A mí me gusta mucho la historia, entonces yo leo mucho de libros históricos, ¿no? Me gusta mucho la novela histórica, ¿no? Las reminiscencias, ¿no? Por ahí me gusta Ruiz Zafón, ¿no? Quizá por ahí, ¿no? Pero hay tantos libros que recomendar, creo que... bueno, y siempre recomiendo uno a los alumnos, ¿no? Me acabo de olvidar. Hablando de novela histórica, me gusta mucho y le digo a los alumnos que lo lean porque les va a enseñar a escribir. Si tú lo lees, aprendes a escribir. Y es Benito Pérez Galdós, ¿no? Episodios nacionales, Benito Pérez Galdós. Que lean eso, que van a aprender a escribir leyéndolo nada más. Si pudiese tener una cena, una conversación con algún personaje histórico, ¿quién sería? Qué difícil. Qué difícil pregunta, ¿no? Pues tengo tantos en la cabeza, pero un personaje histórico, pues probablemente me tendría que remontar a haber estado ahí asomando mi cabeza en alguna de esas caminos de Jesucristo, allá cuando vivió hace más de 2000 años, ¿no? Cuando estuvo en la tierra. Pero también me gustaría haber entrevistado, haber escuchado a Isaac Newton, ¿no? Me parece que cambió la ciencia, hay un antes y un después de Isaac Newton, ¿no? Así que me hubiera encantado estar ahí, escuchar algo de Isaac Newton en algún momento, ¿no? Seguramente. Qué interesante, qué interesante. Seguramente el padre Garnique también esté de acuerdo con Jesucristo, por ahí escuchándonos. Finalmente, esta es una pregunta muy, muy personal y trascendental. ¿Cuál es su meta personal más allá del derecho? Bueno, nada, pues mi meta personal es consolidar mi familia, mi hogar, que mis hijos sean buenas personas, en primer lugar, que sean buenos hijos, buenos esposos, buenos profesionales en lo que ellos decidan ser, ¿no? Que tengan un hogar alegre, ¿no? Que es el que yo quiero tener y por el que me esfuerzo o nos esforzamos en casa todos los días, ¿no? Creo que y tratar también de ayudar o de ser buen amigo, ¿no? O sea, ser buen amigo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que esa es mi meta hoy en día, ya casi en el segundo tiempo del partido de mi vida. Ya creo que lo que más valoro es ser buen amigo, ser buen esposo, tratar de serlo, ¿no? Esforzarme por serlo. Buen padre, eso es lo que valoro ahora mismo. ¿Y algún deseo o ambición personal en el ámbito jurídico? En el ámbito jurídico me gusta... ¿Sacar un libro? Sí, no, tengo muchos proyectos todavía. Tengo pendiente sacar... libros sobre mi especialidad, vamos a decir. Creo que le debo a los alumnos el Tratado de los Derechos Reales, que lo estoy preparando, y también, por supuesto, cómo no, aunque se publicó en España, tengo pendiente publicar para Perú el tema de la incorporación en Perú de la garantía mobiliaria. Porque fíjese que yo busqué bastante y encontré un libro suyo, uno sobre publicidad registral. Si no me equivoco. Sí, hay uno que se publicó en Buenos Aires y otro en España, pero en Perú tengo pendiente el Tratado de los Derechos Reales y el de Derecho Registral. Así que sí, se los debo a los alumnos y Dios mediante los voy a terminar. Qué bueno, doctor Mateo. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. A ustedes, queridos televidentes, queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Estén al tanto de nuestras redes sociales, síganos en Instagram, YouTube, Spotify y Facebook. Y un gran abrazo, espero que esta entrevista les haya gustado mucho, ha sido muy amena, es un personaje, es muy importante para mí, es, como lo mencioné, mi asesor académico a día de hoy.
una persona de la que he aprendido mucho y una persona que me entusiasmaba mucho poder entrevistar. Así que muchas gracias.